Llega a servicio de urgencias paciente de 21 años llamada Kimberly, con presunta fractura móvil en el tercio distal del húmero cerca al codo. El examen físico muestra compromiso en la extensión de la muñeca, de los dedos y del pulgar y una pérdida sensitiva del dorso de la mano. Presenta un examen vascular normal y se sospecha un compromiso del nervio radial. El nervio radial es el encargado de inervar los músculos extensores del compartimento posterior del antebrazo y la parte sensitiva del dorso de la mano. Por esto, al presentarse la fractura, el hueso estaría presionando al nervio, por lo que impediría que cumpliera con su función. El nervio radial nace del fascículo posterior del tronco secundario del plexo braquial y pasa por el canal de torsión acompañado de la arteria braquial profunda. Luego pasa por el epicóndilo en su región anterior y llega al antebrazo, donde se divide en dos ramas terminales. Una superficial, que va a pasar por la cara anterior del antebrazo y luego lo rodea para terminar en el dorso de la mano, dando muchas ramas que vamos a llamar nervios digitales dorsales que inervan sensitivamente esta región, y una rama profunda que perfora el músculo supinador y toma el nombre de rama interósea posterior. Esta va a ir acompañada de la arteria interósea posterior, siendo esta rama del tronco de las interóseas que sale de la arteria cubital. Este nervio inerva los músculos extensores del compartimento posterior del antebrazo, que son el extensor carpi ulnaris, que se va a originar en el epicóndilo del húmero y en el borde posterior del cúbito, y se va a insertar en la cara posterior de la parte media de la base del quinto metacarpiano. El extensor digitorum, que se va a originar en el epicóndilo del húmero y se inserta en la parte posterior de las bases de las falanges proximal, media y distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. El extensor digiti minimi, que va a originarse en el epicóndilo del húmero y se va a insertar en la parte posterior de la falange distal del quinto dedo. Extensor índicis, originado en la parte inferior de la cara posterior del cúbito y de la membrana interósea, y se va a unir al tendón del extensor digitorum para llegar a la falange distal del segundo dedo. Extensor carpi radialis longus, originado en la cresta supracondilia del húmero y se va a insertar en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Extensor carpi radialis brevis, originado en el epicóndilo del húmero y se va a insertar en la cara posterior de la base del tercer metacarpiano. Extensor pollicis longus, originado en la parte distal de la cara posterior del cúbito y la membrana interósea, y se va a insertar en la parte posterior de la base de la falange distal del primer dedo. Acá lo podemos observar que se encuentra, pero está cortado. Extensor pollicis brevis, originado en la parte distal de la cara posterior del radio, la membrana interósea y la parte adyacente del cúbito, y se va a insertar en la parte posterior de la base de la falange proximal del primer dedo. Abductor pollicis longus, originado en la cara posterior y proximal del radio, del cúbito y la membrana interósea, y se inserta en la base del primer metacarpiano. Teniendo claro la parte anatómica de los músculos y el recorrido del nervio radial, podemos decir que la paciente no puede extender la muñeca porque se encuentran afectados los músculos extensor carpi ulnaris y el extensor carpi radialis longus y el brevis.
A su vez, la extensión de los dedos se ve afectada, ya que el extensor digitorum, el extensor digiti minimi y el extensor índicis están afectados. Tampoco hay extensión ni abducción del pulgar debido a que se afecta el extensor pollicis brevis, el extensor pollicis longus y el abductor pollicis longus, estando todos estos inervados por el nervio radial. Finalmente, la paciente pierde la sensibilidad del dorso de la mano porque la rama superficial del nervio radial se ve comprometida, mientras que la arteria braquial profunda no está comprometida, permitiendo una adecuada irrigación del antebrazo y la mano, lo que confirmamos con el examen vascular que es normal.